¿Qué es el Estado Social de Derecho? Soy Fernando Carlos Terreros, el profe de Derecho, y en 10 minutos te dejaré listo para un 5 en tu parcial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Profe de Derecho. Este espacio donde buscamos hacer comprensibles los conceptos jurídicos que a veces parecen reservados solo para quienes trabajan entre códigos y expedientes. Hoy quiero hablarles de una idea que está en la base de nuestra Constitución de 1991, pero que muchas veces damos por sentada: el Estado Social de Derecho. En este episodio trabajamos a partir de la lectura del artículo Evolución y origen del concepto de Estado Social, incorporado en la Constitución Política de 1991, escrito por Juan Fernando Silva Henao. Un texto que recoge con mucho rigor el trayecto histórico que llevó a que Colombia adoptara esta fórmula en su Carta Fundamental. ¿De dónde viene eso de Estado Social? Pues bien, Silva Henao nos recuerda que el término no nació en América Latina ni en Colombia. Su origen está en el pensamiento político alemán, donde aparecieron expresiones como estado de bienestar, estado de derecho social. ¿Y qué querían decir con eso? Pues bien, en palabras simples, un tipo de organización estatal que no se conforma con garantizar libertades formales, sino que asume un compromiso real con las condiciones de vida de la gente. Pero para entender por qué surgió esta idea, necesitamos retroceder un poco. Durante siglos, el ser humano vivió bajo estructuras sociales en que la mayoría no tenía derechos. Desde la antigua polis, pasando por el feudalismo, las personas estaban divididas entre quienes tenían privilegios y quienes debían obedecer. La noción de derechos universales era totalmente inexistente. Solo con las revoluciones liberales, es decir, la inglesa, la estadounidense y la francesa, aparece la idea de derechos individuales como libertad, como propiedad, participación política. Como lo explica Bernal Pulido, estos eran derechos pensados para proteger al individuo frente al poder y frente a los otros individuos. Pero había un problema profundo. Esas libertades solo servían a quienes tenían los medios para ejercerlas. Como lo diría el propio Marx, citado por Silva Henao, poco sentido tiene reconocer que todos son libres de dormir bajo un puente si solo lo hace quien no tiene otra opción. Aquí hay que hablar de un giro hacia lo social, o sea, del liberalismo al bienestar. Con el crecimiento industrial del siglo XIX, las ciudades se llenaron de trabajadores empobrecidos. Y fue el movimiento obrero el que empezó a exigir algo más que libertades en el papel. Pedía protección frente a la pobreza, la enfermedad y el desempleo. En este contexto aparece una figura clave, Otto von Bismarck, quien, aunque conservador, entendió que ignorar las tensiones sociales podría ser un camino directo a la revolución. Por eso, impulsó los primeros mecanismos estatales de seguridad social. Según recuerda el artículo, esa fue la semilla de lo que luego se conoció como estado de bienestar. Y allí entran pensadores como T.H. Marshall, quien explicó que la ciudadanía no se agota en derechos civiles y políticos, sino que también debe incluir derechos sociales como la educación o como la salud. Hay una fórmula de Estado Social de Derecho. Por eso más adelante, Hermann Heller, un jurista alemán citado ampliamente por Silva Henao, dio un paso adicional. Propuso que el Estado debía ser no solo garante de libertades individuales, sino también responsable de reducir desigualdades que impiden ejercer esas libertades de manera real. De ahí surge la idea de un Estado que, primero, interviene en la economía cuando es necesario. Segundo, adopta políticas redistributivas. Y tercero, asegura un mínimo vital para todas las personas. A ver, no se trata de un Estado socialista ni de eliminar la propiedad privada. Es más bien una especie de punto medio, un Estado que reconoce la iniciativa individual, pero que entiende que la libertad se vuelve
vacía cuando hay privaciones extremas. La pregunta aquí es, ¿cómo llega esto a Colombia? Pues bien, el artículo de Silva Henao hace un recuento cuidadoso de las discusiones dentro de la Asamblea Constituyente de 1991. Allí, como ustedes saben, había representantes de muchas corrientes políticas, liberales, conservadores, exguerrilleros del M-19, movimientos cristianos y sectores indígenas. Y aunque había diferencias, pues empezó a consolidarse la idea de que Colombia necesitaba un Estado con verdadera vocación social. Figuras como Fernando Carrillo, Navarro Wolf, Guillermo Guerrero Figueroa y otros constituyentes empujaron la inclusión del concepto en el texto final. El resultado fue la frase que hoy encabeza el artículo primero de nuestra Constitución: Colombia es un Estado social de derecho. Cuando esa expresión se aprobó, no fue un simple adorno. Representaba el compromiso de que el Estado colombiano dejara atrás un modelo que, aunque reconocía libertades, tenía enormes deudas sociales acumuladas. ¿Y qué significa eso hoy en día? Pues bien, ser un Estado de derecho implica varias cosas. La primera es que las instituciones no pueden ser neutrales ante la desigualdad, es decir, deben actuar para reducirla. La segunda es que los derechos fundamentales no son solo negativos, como que no me afecten, sino también prestacionales, es decir, requieren acciones concretas del Estado. La tercera es que la dignidad humana es el eje del sistema jurídico. No basta con la formalidad de la ley, importa su eficacia real. Y finalmente, la cuarta es que hay un deber de solidaridad de todos nosotros, entendida no como caridad, sino como un principio vinculante. Como dice Silva Henao, esta fórmula irradia todo el ordenamiento jurídico. Y eso es importante. No es un capítulo aislado, sino el lente con el que deben interpretarse las leyes, las políticas públicas y las decisiones judiciales. Para cerrar, debemos decir que el Estado social de derecho no es una promesa cumplida, es más bien una tarea en construcción. Pero entender su trayectoria desde la Alemania de Bismarck y Heller, pasando por las luchas obreras hasta la Constituyente de 1991, nos muestra que este modelo es el resultado de siglos de preguntas sobre cómo convivir en una sociedad más justa. Colombia decidió asumir este compromiso y cada debate actual sobre educación, salud, pensiones, impuestos, medio ambiente o igualdad tienen que leerse a la luz de esta decisión fundante. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme hoy en El Profe del Derecho. Si te gustó este episodio, comparte, comenta y dinos sobre qué quieres que sea nuestra próxima clase. Y no olvides que comprender el derecho es también una forma de transformar la realidad. Nos oímos en un próximo episodio.